Bueno, maestra, primero que nada, muchas gracias por aceptar nuestra pequeña entrevista. Lo que estamos buscando con estas pequeñas preguntas es comprender el cómo usted, desde su apartado de docencia, aplica sus conocimientos y cómo los transmite hacia los estudiantes. Y me gustaría comenzar con ¿qué medidas adopta para preparar a los alumnos para cuestiones ya sea como los exámenes o como evaluaciones que ya sea que le pidan a la escuela, cosas como exámenes de departamento? O sea, a mí me gustaría saber cómo usted desde su campo y desde las materias que usted imparte, cómo los prepara. Bueno, gracias por tomarme en cuenta para realizar su entrevista y para hacer su tarea. Bueno, para realizar un examen departamental generalmente se hace un corte y se determina desde la academia qué aprendizajes debe de tener el alumno a la fecha en la que se va a aplicar el examen departamental o el examen final. Puede ser a través, a mí lo que me gusta mucho trabajar con los chicos es aprendizaje basado en problemas o aprendizaje basado en casos, que es donde ustedes emplean herramientas que ya tienen para poder resolver una situación a la que se están enfrentando. Esa es una manera. Evidentemente, no está de lado la cuestión de la lectura, que es algo constante, la lectura. Y bueno, a mí me es muy útil que ustedes generen, cuando yo les pido la tarea, siempre se las pido a su libre consideración, es decir, me pueden entregar un Word, un PowerPoint, lo que ustedes quieran, o incluso la tarea que ustedes hacen a mano para mí es muchísimo más significativa que lo que ustedes puedan digitalizar, ¿no? Porque se emplean otros recursos al momento de que tú estás escribiendo, al momento que estás diseñando tu tarea. Esos son los elementos que yo considero y que me han sido muy útiles. Y con este concepto que ya viene abordando, ¿cómo usted se da cuenta de quiénes sí, quiénes no y quiénes están, por decirlo de alguna forma, quién sí está avanzando dentro de la educación o dentro de los temas que se están abordando y cómo se da cuenta usted de quién se está quedando como rezagado? Eh, Cuando se solicitan ciertos proyectos, los proyectos integradores generalmente ya evidencian el aprendizaje que el alumno alcanzó. En un trabajo que se le solicita al alumno, el alumno evidencia entonces a través de un trabajo que se espera tal o cual contenido, si el alumno muestra carencias o deficiencias en el aprendizaje, es a través del mismo proyecto o del trabajo donde se visualizan que ya lo logró o que falta consolidar ese aprendizaje. Ok. Y dentro del ámbito del que usted se está haciendo maestra de universidad, ¿cuál es el modelo que usted utiliza para evaluar el desempeño, tanto como calificaciones como el propio desempeño del alumno dentro de las aulas? Bueno, lo que yo utilizo es como una evaluación sumativa en donde vamos considerando el resultado de cada uno de los trabajos y de los proyectos que yo les voy indicando, que esto va a ir abonando al que ustedes vayan adquiriendo la competencia, el aprendizaje y al final el producto final me va a integrar todo lo que ustedes ya han revisado durante la clase. Okay. Así ¿Y es. cuál es como la problemática que se puede llegar a presentar con más frecuencia al momento de evaluar? Bueno, yo me he dado cuenta que los chicos cuando les hablamos de evaluación o de examen genera un impacto emocional. Sí lo generan, los chicos sí llegan a sentirse amenazados a veces, ¿no? Por una evaluación. Simplemente lo veo cuando les hablo de Ceneval, que todos tenemos que hacer Ceneval, entonces siempre es como, no, maestra, por favor. Todo menos de ese. Ajá, exacto. Sin embargo, cuando utilizas otro tipo de palabras, por ejemplo, vamos a utilizar esta evaluación, este trabajo donde yo voy a medir esto, los chicos cambian mucho. Es muy diferente cómo se enfrentan al proyecto y cómo va fluyendo el aprendizaje que ellos tienen. Yo sigo viendo que alrededor de la evaluación sigue existiendo mucha subjetividad y le damos mucho peso a un solo examen cuando el alumno a lo largo del semestre va adquiriendo aprendizajes que a veces no se evidencian en un solo instrumento como es el examen. Por ejemplo, si comparamos esta parte con el Ceneval,
O sea, el examen va a medir lo que ustedes han obtenido a lo largo de 9 semestres. Pues a lo mejor cuando llegues tú al Ceneval ya no te vas a acordar de lo que viste en metodología de la investigación de primero. Eso no significa que no lo sepas, sí lo sabes, pero pues son tantos conocimientos y tantos aprendizajes que tu atención está concentrada solo en una, no en otros. Si yo te digo, en este proyecto o en esta parte del Ceneval vas a desarrollar una estrategia, tu respuesta a esa pregunta es distinta. O sea, yo sigo viendo esta parte muy, muy subjetiva y aunque ha sido un gran tema la cuestión de evaluación, hay modelos educativos que omiten completamente la evaluación, hay otros modelos que dicen es necesario evaluar porque al final evaluar es medir y vamos a medir qué tanto el alumno ha aprendido, dónde tenemos que reforzar. La evaluación también nos dice mucho, y ese es un ejercicio que ustedes hacen semestre a semestre cuando evalúan a su profesor. Si presentó el programa de la clase, si era participativo, si hablaba de manera respetuosa. Todos esos son elementos que nosotros debemos de considerar para mejorar nuestra práctica. Ese es el objetivo, y no para tomarlo de manera personal y llegar con la espada desenvainada al aula, que lamentablemente a veces así lo toman muchos profesores, ¿no? Hay modelos, como te comentaba, incluso planes de estudio que no integran para nada la evaluación. Sin embargo, tenemos en el caso muy particular de psicología, y te puedo decir con los ojos cerrados que todos los programas educativos, que son como 14 los del centro universitario, los organismos evaluadores y que nos acreditan, siempre solicitan elementos que nosotros hayamos utilizado para medir el aprendizaje. Es decir, aunque el profesor, la academia, el colegio departamental no quiera utilizar los exámenes y a diferencia de eso utiliza trabajos, utiliza proyectos, utiliza portafolios, va a haber otro organismo que sí le va a decir necesito que evalúes. Porque se espera y se mide que un egresado de la licenciatura de psicología de la Universidad de Guadalajara tenga las mismas habilidades, conocimientos que un chico que estudia en Baja California. Entonces, si eso no lo estamos estandarizando, ¿qué tenemos que hacer como instituciones educativas para lograr que todos estemos igual? Igual, si quiere contestar. No. Igual, retomando este punto que se me hace muy interesante, pero ya viéndolo desde un aspecto más personal, me gustaría saber, en su carrera de, ya fuera de la coordinación, en su carrera de maestra, ¿cómo ha sido su desarrollo desde el cómo comenzó, en cuáles fueron como sus primeros pasitos en este ámbito de la docencia y el cómo llegó a ser maestra de universidad y cuál es la diferencia entre el dónde comenzó? Porque no quiero pensar que comenzó tal vez en una primaria o tal vez en una secundaria, y el cómo llegó hasta aquí, cómo ha sido como el viaje. Gracias por tu pregunta. Bueno, yo comencé a trabajar en un colegio en Guadalajara que se llama Liceo Infantil de Guadalajara. Cuando yo estudiaba psicología, así como ustedes, comencé a trabajar, pero esa escuela muy particular tenía el método Montessori. Esto significa que por aula no eran más de 18 alumnos. Y una profesora tenía primero y segundo de primaria, otra tercero y cuarto y otra quinto y sexto. Yo comencé trabajando ahí con un grupo de chicos con condiciones de discapacidad y de necesidades educativas especiales. Apoyábamos a los chicos en su desarrollo y se integraban a un aula, de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus conocimientos. Así fue como yo comencé. A mí, desde que yo empecé a estudiar psicología, nunca me gustó la cuestión clínica, porque me parecía que te expones mucho al dolor de las demás personas, y yo, por mi personalidad, yo decía, no voy a poder y voy a llorar junto con ellos. No. Entonces me fui por la cuestión educativa, evitando el dolor del ser humano, pero llego a la educativa, a las aulas, y me encuentro lo mismo. A veces incluso más grande. Sí. Después de trabajar con estos chicos en el colegio, trabajé después en otra escuela con puros chicos especiales.
Y después entré a la Universidad de Guadalajara mediante un concurso de oposición abierta. Yo concursé para dar clases de psicología en una prepa. Entonces para mí fue un cambio radical de estar con chicos especiales a estar en un aula con 60 adolescentes que venían de contextos muy complicados en Guadalajara, de una colonia que se llama la colonia Jalisco, Coyula, Tonalá. Son zonas muy hostiles. Sí. Entonces llegan los chicos con todas estas necesidades, con su historia, con todo eso al aula, y pues para mí implicó retos más grandes. Para mí era más difícil estar con un adolescente que con un chico autista, porque el adolescente me contestaba, ¿tú por qué? Algo tú, yo no quiero, ¿no? Entonces tuve que utilizar otras herramientas. Algo tan sencillo como aprenderme el nombre de mis alumnos, generar un ambiente de confianza. Eso a mí me ha servido mucho. Y bueno, ya llegué aquí por el fruto del esfuerzo del trabajo. Estoy aquí y cada nivel educativo representa diferentes retos. Sin embargo, he visto como una línea muy denominador común, que a veces los maestros nos concentramos solo en el contenido y no nos damos cuenta de cómo están nuestros alumnos, que eso es primordial, es importantísimo, ¿no? Esta parte de tus emociones, de si ya has comido, si no has comido, cómo llegas tú al aula y en qué condiciones te encuentras para aprender. Aquí en las aulas vamos a considerar un promedio de 25 o 30 chicos, cada uno con sus propias batallas. No sabemos bajo qué condiciones lleguen. De entrada, el 80% de nuestra matrícula no son de Ocotlán, entonces implica que dejan familias, que dejan sus redes de apoyo por estar aquí, y nuestros jóvenes van desarrollando otras habilidades además de las académicas que les brindamos aquí. Entonces, a mí, por ejemplo, generar un ambiente de confianza con mis alumnos, aprenderme sus nombres, los ejercicios de respiración que hacemos, eso para mí ha sido muy útil, porque he visto cómo cambia la actitud que tienen hacia el aprendizaje y cómo se permiten ustedes mismos darse cuenta de que sí pueden, además de todas sus batallas, aprender y continuar con sus proyectos de vida, como es este caso, continuar con su carrera de psicología. Qué interesante, maestro. El objetivo de todo lo que hemos estado haciendo fue checar cómo la enseñanza se expone diferente en diferentes ámbitos y en diferentes niveles educativos. O sea, ya tras esto tuvimos una entrevista a una maestra de secundaria y de kinder, y ya, pues usted de universidad. Y si tú, por ejemplo, entrevistas a un maestro o maestra que dé clase con los ingenieros, te van a decir cosas completamente diferentes por el contenido del programa. Te va a decir, a mí no me importa saber sus nombres, yo lo que quiero es que calculen esto porque en sus manos está la vida de no sé cuántas personas, porque manejan gas, porque manejan esto. Entonces son objetivos distintos. También es tan interesante que hicieran como esa comparación. Una comparativa de... Sí, pero por el momento sería todo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la Gracias, maestro. consideración. Gracias.